Quería hacer un comentario acerca de lo ocurrido en el edificio de viviendas en Valencia, el incendio que lo arrasó el día del viernes pasado. Pues como arquitecto obviamente ha causado una conmoción en la profesión y pues nos ha obligado a muchos profesionales a revisar e intentar entender cómo ha podido ocurrir semejante cosa. Es una cosa totalmente dramática y que pues, a mí personalmente me ha producido mucho dolor verlo y obviamente está ligado a mi profesión, entonces me veo en la necesidad de decir lo que sé al respecto por si a alguien le puede servir. Básicamente el incendio de Valencia sucede debido a la especificación de un material en fachada combustible, como es este nombre comercial de Alucobond, que en realidad es un panel composite que tiene una cara de aluminio interior, otra exterior, de unas décimas de milímetro, y tiene un alma de un material plástico combustible, puede ser polietileno, puede tener retardantes o no, y que ha sido el causante de la ignición de la fachada a semejante velocidad. Este material, colocado en la fachada, de esta manera, como causante del incendio, coincide con lo que ocurrió en el caso de Grenfell, la torre de Grenfell, y otros casos anteriores detectados en todo el mundo. A causa del incendio de Grenfell, se hizo una inquiry, que es una comisión de investigación en la cual se desarrolló un conjunto de reuniones y escuchas a todos los actores que podían tener algún tipo de responsabilidad sobre la especificación de esa fachada y sobre el resto de componentes que fallaron en el caso de la torre de Grenfell en Londres. Y de ese inquiry hubo una serie de conclusiones y se puede ver en un programa de la BBC todo el contenido de más de 200 horas de esa investigación, que yo recomiendo que se escuche y obviamente pediría una comisión parecida para el caso español, teniendo en cuenta que la responsabilidad que se encontró en el caso de la torre de Grenfell no solo caía sobre la especificación de esa fachada o sobre el propio material o sobre la propia marca que que producía esos materiales, sino le llaman que la responsabilidad fue un spider web, en el sentido de que abarcó a un gran número de actores que tenían responsabilidad sobre que semejante elemento de fachada pudiera estar colocado en un edificio, incluyendo pues las administraciones locales y estatales, que debían también supervisar las pruebas de incendios que se realizan en los materiales para poder tener unos certificados, al Building Control, que en el caso inglés es la autoridad local competente de revisar que la prescripción de materiales, etcétera, es adecuada, y que todos ellos tuvieran algo de responsabilidad sobre el efecto final. En el caso de la Torre de Valencia, podríamos decir que algo similar acontece. Sin más rodeos, el problema fundamental en el caso de la Torre de Grenfell, en mi opinión, en la opinión de este inquiry, digo fundamental porque dentro de esa red de responsabilidades había una principal, que es que ese material que se especificó cumplía con la normativa en el momento en el que se diseñó y en el momento que se instaló. Hay una normativa europea que exige que en edificios altos, también es de aplicación en España, en edificios altos de a partir de 28 metros, si tienen un tipo de fachada de este tipo, que es una fachada ventilada, tiene que cumplir una especificación de que ese material tiene que ser clase B. Ese material que se usó en la torre de Grenfell y seguramente el material que se especificó para la torre de Valencia
podía ser clase B, es decir, una resistencia al fuego adecuada para esa situación. Ahora bien, entramos en un problema muy complejo, que es cómo la especificación de esa prestación que da el material, cómo se ensaya y cómo las empresas que fabrican esos materiales demuestran que esos sistemas tienen tal certificación ante el fuego y cómo ese sistema funciona o no. El caso es que en el caso de la torre de Grenfell el material era clase B. Lo que pasa es que cuando ese material se coloca en la fachada, de la manera en que se colocó en Grenfell o en el caso de Valencia, se coloca en forma cassette, es decir, ese panel no es un panel plano, que seguramente esa circunstancia de panel plano, ese panel plano fue el que se ensayó a fuego y que consiguió ese certificado, sino que ese panel se doblan los laterales, se forman una serie de pestañas para hacer lo que se llama el panel cassette, que permite colocar el panel en fachada sobre unos rastreles y con un sistema de agarre que es el que permite que esas pestañas que se meten hacia adentro en el panel generen unas juntas limpias entre digamos, los frontales, pero esas pestañas hacia atrás son las que se colocan sobre rastreles en la fachada, que van a su vez colocados sobre las partes rígidas de la fachada. Esos cassettes se demostró que se comportan mucho peor frente al fuego. Hubo un ensayo de cassettes y esa fachada ardía 10 veces peor, es decir, ardía 10 veces más rápido que con el material plano. Entonces se da la circunstancia que como arquitecto nos hemos visto en múltiples ocasiones cuando estamos especificando productos para edificios, que nos reunimos con fabricantes y nos pasan certificados, nos pasan documentos donde se certifica, por ejemplo, las prestaciones con respecto al fuego. Y lo que ocurre en esos documentos es que pueden tener un número de hojas, nosotros los arquitectos nos lo leemos, vemos que tienen tal certificación, es decir, que el material cumple tal prestación a fuego, por ejemplo, que sea clase B, y con eso especificamos esos materiales en la fachada. En el inquiry de la torre de Grenfell se demostró que eso es una mala práctica, porque los fabricantes, y eso ocurrió en el caso de Grenfell, te dan ese certificado de resistencia a fuego, pero hay un montón de disclaimers o de notas adjuntas que se refieren a la manera en que el ensayo a fuego se realizó y exactamente en qué sentido ese panel cumple o deja de cumplir esa normativa. Es decir, en el inquiry, en la torre de Grenfell, se puede ver cómo los fabricantes intentan limitar su responsabilidad o quitársela diciendo que las pruebas de fuego que se hicieron están descritas y si el diseñador o el instalador de la fachada decide doblar esas solapes para generar esa fachada de cassette, ya no es responsabilidad del fabricante, porque el fabricante vende un panel que instalado plano y bajo las circunstancias en las que se realizó ese ensayo de fuego, cumple esa condición de ser un material clase B. Pero al colocarse de esa manera en formato cassette, ya no es responsabilidad suya. Cosa que, obviamente, a mí me parece absurda, pero el caso es que esa fue la manera de defenderse en este proceso que tuvieron los fabricantes. Desde el punto de vista del arquitecto, lo que obviamente sale de este análisis del inquiry de la torre de Grenfell y de lo que pasó en Valencia, es que debemos leernos con mucha atención las especificaciones técnicas de esos materiales y saber muy bien en qué sentido las pruebas, los ensayos a fuego, cómo se produjeron esos ensayos y si en la disposición en la que nosotros estamos diseñando estos elementos se siguen cumpliendo los parámetros que se corresponden con ese ensayo. Porque si estrictamente no se cumplen, entonces la carga de la responsabilidad acaba en nosotros, en los arquitectos. Y claro,
pues es un tema sumamente complicado. En mi opinión, un material como ese no debería estar en formato cassette en el mercado, no debería permitirse que un material ensayado a fuego, sobre todo después del inquiry de Grenfell, en el que se demostró que ese ha sido el problema fundamental, no debería ser un sistema que los fabricantes pudieran poner, digamos, a disposición del mercado. En mi opinión, los fabricantes tienen una responsabilidad en comunicar con total claridad en qué parámetros sus sistemas están funcionando de la manera en que dicen que funcionan. Y no intentar, como a veces hacen, de ocultar un poco lo que allí está ocurriendo o, digamos, por medio de una documentación a veces difícilmente comprensible, soslayar o eliminar su responsabilidad con respecto a cómo se utilizan sus productos. También, desde el punto de vista de las empresas instaladoras, una empresa instaladora que coge un material base como pueda ser este panel, ¿no? Este panel composite, debería también saber y tener la responsabilidad de conocer que si por medio de su sistema de instalación está o no eliminando las prestaciones que ese material debería tener en todos los casos, tanto en caso de incendio como en otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo su prestación con respecto a la humedad o al paso de temperatura o otros asuntos, ¿no? Y luego está el asunto de un problema también fundamental, que es que los materiales que se ensayan para su utilización en edificios, la manera en que se producen esos ensayos deberían hacerse de una manera relativa a cómo los productos se instalan en la realidad. Es decir, no debería haber por parte de la Administración una serie de requisitos que en este caso aparecen en el Código Técnico de Edificación relativos al material sin más, sino deberían relativizarse en función del sistema estricto en el cual esos elementos materiales se están colocando en una fachada, es decir, cómo se coloca ese diseño y cómo ese diseño tiene o no esas prestaciones. Los ensayos a fuego normalmente deberían tener en cuenta, digamos, el diseño final. Y eso tiene una serie de derivadas como pues, la pérdida de libertad en el diseño de edificios, en la manera en que un arquitecto prescribe elementos de fachada como estos, debería tener en cuenta que los ensayos a fuego, si se han realizado sobre el material, no tienen por qué estar cubriendo el diseño en particular que el arquitecto está dando. Entonces, eso también es un asunto complejo y, en mi opinión, también vital. El saber la limitación que los ensayos tienen sobre los elementos que estamos usando para especificarlos en edificios. Entonces, el caso de Grenfell lo que hace es pues indicar un poco cuál es la situación de la responsabilidad sobre el diseño de estos productos. Como se puede ver, pues hay una responsabilidad compartida entre arquitectos, en el caso inglés, ingenieros de fachada y ingenieros de fuego, que no tuvieron en cuenta, digamos, las especificaciones ya no del material, sino de en qué manera se coloca en una fachada y si los certificados cumplían o no cumplían con la normativa, de la industria que produce materiales, de la industria que los procesa y los coloca, los instaladores, de la normativa estatal con respecto a los sistemas de certificación y los ensayos de fuego, y las autoridades locales, en el caso inglés, nosotros en España no tenemos algo como el Building Control, pero
sí que hay, desde el punto de vista de la administración, la responsabilidad quizá algo limitada en España de revisar las prescripciones que los arquitectos realizamos en la concesión de las licencias de obras, que al final es el único punto en el cual la administración puede tener un papel en la revisión de que hay un verdadero cumplimiento de lo que allí está teniendo lugar, y no dejarlo simplemente a manos de arquitectos y de los constructores como últimos responsables de las obras, ¿no?